Bueno, en este apartado vamos a trabajar una regla ortográfica importante, que es el uso de las cursivas. Lamentablemente creemos que utilizar la cursiva se ve más bonito el texto, decoramos el texto, llama la atención, es más interesante, se resalta, digamos, el párrafo o se resalta lo que queremos ver con la parte de la cursiva. Entonces vamos a ver en qué casos se utiliza la cursiva y es importante ante todo conocer qué denominamos letras cursivas. La letra cursiva es una letra que se usa en imprenta y se caracteriza por tener un trazo inclinado hacia la derecha. En muchos escritos vemos que se usa, aunque la mayoría de las veces es difícil detectar el motivo. No sabemos por qué se está implementando esa cursiva ahí. El uso de la letra cursiva en la lengua española sigue unas normas determinadas, que si no conoces en el uso como te indicamos cuáles son en este mismo artículo. Entonces vamos a mirar en qué momento vamos a emplear la cursiva. Entonces la primera regla de ella es: los títulos de los libros, cuando se hace referencia a ellos, se escriben siempre en cursiva. Entonces, esta cursiva va a acompañar la primera regla también de las mayúsculas. Todos los títulos de los libros, por ejemplo, los títulos de las revistas o los nombres de las revistas van en cursiva. Y cuando estamos haciendo referencias en normas APA, ahí es interesante cómo emplear la cursiva. Entonces, en las referencias tengo el autor, ¿cierto? Después de poner el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, posteriormente sigue el nombre del título. Y ese nombre del título lo vamos a destacar dentro del texto en cursiva. Lo mismo cuando estemos en el mismo documento o en el mismo texto que estemos desarrollando, lo vamos a resaltar con cursiva. Entonces, la primera regla, solo títulos de los libros van en cursiva. Entonces, por ejemplo, vean, me ha gustado mucho la novela 100 años de soledad. El texto, independientemente que comienza con mayúscula sostenida por ser un nombre propio, se acompaña de la cursiva. Un segundo caso es los títulos de las tesis y de las tesinas. También se escriben con letras cursivas cuando se hagan referencia a estos en otros contextos. Entonces, cuando estamos hablando, vamos a presentar nuestro trabajo monográfico también, o nuestro trabajo de grado, lo podemos poner en cursiva. Pero cuando hacemos referencia, entonces, en mi investigación o en mi documento decidí citar textos de tesis o en las referencias bibliográficas. Entonces, estoy llamada a escribirlos en cursivas porque estoy resaltando la obra que estoy consultando. Tercer caso, se escriben con letra cursiva los títulos de las publicaciones periódicas, revistas, periódicos, diarios, los títulos de los tebeos, fascículos, los títulos de las encíclicas. Entonces, todo esto va desarrollado con la parte cursiva. Entonces, el diario El Tiempo, el diario El Espectador. Acá, por ejemplo, La Vanguardia va con cursiva y recuerden que también está acompañada de la regla ortográfica de la mayúscula. En los extranjerismos, y acá podríamos decir que son palabras o frases que provienen de otro idioma. Entonces, para resaltarla en el español se utiliza la parte de cursiva. Y la regla nos dice dentro de un texto, estoy escribiendo, por ejemplo, ebook, los textos en línea, consulté un texto en línea. Solo pongo una vez en cursiva, si voy a utilizar la palabra varias veces en el documento, digan ustedes que la cité 10 veces, solo la primera vez la pongo en cursiva, de ahí en adelante va normal. Quinto caso, los títulos de las obras de arte se escriben siempre en cursiva, ya sea de música, poesía, danza. Son títulos porque son títulos con nombres propios. Entonces, los conciertos, las películas, todas esas artes escénicas van acompañadas de cursiva. Sexto, los títulos de películas, programas y series de televisión. Séptimo, los nombres latinos de plantas, animales o virus también se escriben con cursiva. Por lo general, cuando vienen del latín o vienen del griego, acompañado de la parte de cursiva. Entonces, mire que estos casos van descartando lo que nosotros trabajamos. 8.
Los nombres propios aplicados a objetos, coches, antilugios, se escriben igualmente con la letra cursiva. Entonces, por ejemplo, el tren García Lorca te lleva hasta tu pueblo. Los nombres de las calles, los nombres, digamos, de avenidas, los nombres de plazas públicas se escriben con cursiva. 9. Toda frase, palabra o texto que el autor quiera destacar lo puede hacer utilizando la letra cursiva. Pero eso va a criterio del autor del texto y no hay que caer, digamos, o no hay que rayar en el uso bastante de él, porque a veces utilizamos para todo cursivas y se pierde la prioridad o se pierde la carga semántica de lo que se quiere decir. Para ello sugiero que utilicen negrilla, ¿sí? Si tenemos que resaltar el texto, tenemos que llamar la atención al lector, por lo general podemos también utilizar la negrilla, pero moderadamente, al igual que la cursiva. 10. Se escriben en cursiva aquellas palabras o expresiones escritas mal con la intención de jerga o de emular algún mal sonido. Entonces, lo proveniente, digamos, de los coloquialismos también van en cursiva. Las provenientes de la parte de los regionalismos, esas palabras que son propias de cada región, la vamos a resaltar dentro del texto en cursiva. De alguna manera la cursiva me está indicando que ese texto o esa palabra escrita se diferencia de las demás y de alguna manera tiene un significado especial o se quiere resaltar de acuerdo a lo que nos indica. Y 11, entonces acá les quiero comentar que siempre lo que en cursiva, los invito a leer el diccionario de la Real Academia de la Lengua o a la página de la Real Academia de la Lengua, que ahí hay elementos más, digamos, que abarcan un poco más de las cursivas. Estos son los 10 casos más básicos en la cursiva. Entonces, para terminar, cuando estemos realizando citas textuales en normas APA, citas de menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras, diferenciemos. Las de 40 palabras, menor a 40 palabras, van entre comillas, ¿cierto? Van entre comillas y van seguidas del texto, pero no la utilicemos en cursiva. Ese es un error casi de todas las personas que están realizando textos argumentativos o ensayos. Lo mismo cuando la cita textual va mayor de 40 palabras aparte, que se separa del texto, no la utilicemos con cursivas. Entonces, hasta acá hemos hablado sobre la parte de la cursiva. Es importante la referencia bibliográfica cuando estemos hablando de temas que no son de uno. Entonces, acá, ¿cómo se usan las letras cursivas? Los invito a que profundicen un poco más sobre el tema.